Dios le bendiga. Hoy vamos a estar hablando sobre si existen hoy los apóstoles. Para contestar esta pregunta veremos los dos polos, aquellos que opinan que sí y aquellos que opinan que no. Vamos a irnos primero a los que no. Utilizan específicamente el capítulo 1 de Hechos, donde Pedro, viendo la necesidad de escoger a un nuevo apóstol, ya que Judas había ahorcado, toma una serie de requisitos. Uno de ellos es que la persona tiene que haber estado con Jesús desde el bautismo y mientras Jesús entraba y salía, o sea, se movía. Y también tuvo que estar en la ascensión. Pero note, Pedro no escoge el asunto de la cruz del Calvario como requisito, porque eso lo excluiría aún a él como candidato. Esto implica que Pedro observaba que el nuevo apóstol tenía que parecerse a él. Pero a Pedro se le había olvidado que quien había escogido a cada uno de los 12 había sido Jesús. Por eso es que usted ve que Pedro y Pablo tienen unas disputas bastante fuertes. Y todo es por el hecho de que Pedro opina que Pablo no es apóstol y Pablo asegura que sí él es llamado por Dios. Esto implica que las personas que opinan que hoy no existen los apóstoles también tienen que señalar a Pablo como un apóstol que no cumple con los requisitos. Y esto hace que la gente tenga que decidir de alguna manera si existen hoy o no apóstoles. Entonces, ¿qué son los apóstoles? De acuerdo a la etimología de la palabra, encontramos que evoluciona para luego decirnos que es un misionero. Ahora, la etimología no es necesariamente la única manera de encontrar el propósito de algo. También tenemos que observar sus funciones. Vemos que un apóstol, su trabajo era básicamente ir a diferentes lugares a abrir obras. Era una persona que tomaba lugar aquí y luego evangelizaba, creaba una iglesia, luego se mudaba y acá fundaba otra iglesia y se mantenía en contacto con la otra para que la sustentara y luego entonces partir a otro lugar. Y estas iglesias sustentaban a ese apóstol para él seguir continuamente abriendo obras. Si sus ojos se han abierto es porque ha encontrado que la palabra que utilizamos hoy para referirnos a un apóstol es misionero. ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos decidido permanentemente creer que no existe el apostolado. En cambio, ¿cómo negar algo que el Señor necesita para continuar la obra? Es como yo negar la existencia de mi brazo y decir que no existe. Pero se cae un vaso y yo trato de agarrarlo. Note, cuando alguien me pregunte por qué tomaste el vaso si tú negabas la existencia de tu brazo y yo le diga, lo que pasa es que esto no se llama brazo, esto se llama cinguantá. Entonces yo le puse otro nombre, no por el hecho de que yo estoy consciente de que esto se llama cinguantá, es por el hecho de que quiero negar que esto es un brazo. Y eso es lo que hemos hecho constantemente, negar la existencia de los apóstoles, pero le hemos puesto otro nombre. Su trabajo continúa. Gracias, misioneros, por hacer el trabajo que hacen con tanta devoción y con tanto ánimo. Pero ¿qué ha sucedido hoy? Lamentablemente observamos que la posición de apóstol se ha convertido en un escalón dentro de los 5 ministerios. Lamentablemente es porque el pastor en un momento dado se consideraba más que el evangelista más que el profeta más que el maestro. Y sabes que es ese escalón lo que nos hizo creer que existía de alguna manera una forma ascendente o descendente de los ministerios. Déjeme decirle, amado, todos son iguales. Y es allí donde vino alguien y se le ocurrió la grandiosa idea de ponerse por encima de los demás y buscó la palabra apóstol.
Y es allí donde se ha nombrado diferentes personas como apóstoles, no por el hecho de que son misioneros y continúan haciendo crecer obras de nación en nación, de lugar en lugar, sino por el mero hecho de que mandan a otros. Y esto es antibíblico. Cuando vea un misionero, dele la mano, abrácele y dele las gracias por aquello que ha hecho. Ha dejado familia, gente que conoce, todo por el amor a la obra del Señor, para ser discípulos a las naciones. Y eso es honroso, porque esto no se trata de a cuántas personas tú mandas, esto se trata de a dónde tú estás sembrando, cuál es la semilla, a dónde te dirige. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un abrazo fraternal y adelante en el Señor.